Este es un programa emitido con anterioridad. Soplar sobre la herida. Padre Jorge Oestergel, Isabel Pisano. Soplar sobre la herida. Las agresiones de palabra preparan el camino, lo sabemos todos. Desde una discusión en casa, desde una discusión de dos chicos que empiezan por insultarse y después siguen por empujarse y después por pegarse. Auspicia este programa. Todos los libros en La Cueva, con todas las tarjetas de crédito. Avenida Arias 2354, Castelar. 4489-4164 y Avenida San Martín 2651, Caseros. 4734-4440. En La Cueva, con todas las tarjetas de crédito. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Estamos nuevamente compartiendo con todos ustedes Soplar sobre la herida. Estoy, como siempre, con Isabel Pisano. ¿Cómo estás, Isa? Bien, muy bien. Aquí, como siempre, comenzando con mucho gusto otro programa. En el comienzo de este nuevo programa de Soplar sobre la herida hay como muchos temas que te están preocupando por lo que decías. Sí, hay varias cuestiones de lo que está pasando últimamente que me parece que tienen que ver con soplar sobre la herida, con el cuidarnos un poco más los unos a los otros y por lo menos que empiece a haber un poco menos de heridas. La sensación es que hay un nivel de agresividad muy doloroso, ¿no? Desde muchos lugares. La principal agresión es la injusticia y la falta de respuestas a una cantidad de demandas de tanta gente que desde la pobreza o desde la indigencia no tiene lugar en este país que es tan rico por otro lado. Esa es la principal agresión, el principal dolor. Pero no, lo que te comentaba hace un momento es que me parece que no hay que dejar pasar sin pensar, aunque sea un momentito, todo el tema de lo habitual que se está haciendo el uso de palabras agresivas, descalificantes, soeces, de lo que antes se llamaba malas palabras, que parece que ya no existen las malas palabras, son todas buenas, y que me preocupan en tanto y en cuanto son la antesala de agresiones. Pero son el camino que lleva después a agresiones físicas y a cosas irreparables. Las agresiones de palabra preparan el camino, lo sabemos todos. Desde una discusión en casa, desde una discusión de dos chicos que empiezan por insultarse y después siguen por empujarse y después por pegarse. Pero siempre en la relación entre las personas, el primer paso es el de la agresión verbal. Habitualmente, a veces vamos derecho a los bifes, en el mejor sentido de la palabra, pero y yo creo que toda esta cosa que nos rodea de insultos permanentes y de descalificaciones permanentes nos está metiendo en un nivel de agresividad que necesariamente nos va llevando cada vez más a confrontaciones que vamos a terminar con sangre en el medio, y ya hay bastante por cuestiones de delitos, pero me da miedo que reaparezca la sangre por cuestiones políticas y por cuestiones de aspiraciones, porque la lucha política como tal se está dando en el contexto de insultos, de agresiones, de palabras que no son pavadas. Nosotros escuchamos y decimos, bueno, dijo esto, dijo lo otro, se dice en todos lados. No es lo mismo que lo diga un chico en el colegio mandándolo a la tal por cual a otro, que ya está mal, que lo diga gente que maneja instituciones, que accede por los medios a millones de personas. Esto tiene un efecto, a mí me parece, de herida, lastima. A veces has dicho que hay
una manera de ver este tema de la agresión que tiene que ver con la sangre. En algunos programas has hablado del tema de que no se puede insultar al hermano. Porque has dicho lo de texto. La sangre, que no correrá sangre fuera de las venas, pero esa sensación de ponerte rojo o de que la sangre circule con más violencia dentro tuyo porque alguien te agrede o al agredir, y vos hablabas de eso. De sí, lo que hay un texto de Jesús. Jesús, sí. Cuando Jesús dice, se les ha dicho que aquel que asesine, que mate, y será condenado, no me acuerdo cómo es la cosa, pero yo les digo, aquel que dice imbécil a su hermano, ya está condenado. El tema es que la raíz de las dos palabras, asesinar e insultar, en el idioma de Jesús, las dos palabras tienen la misma raíz, que es derramar sangre. El que asesina derrama sangre, te clava un puñal y la sangre sale para afuera. Sí. Y lo que dice toda la Escritura es que esa sangre es de Dios, es sagrada, eso es vida, y entonces el hombre no puede disponer de la vida. Y lo que dice Jesús es que aquel que insulta, y la raíz de la palabra también es derramar sangre, tiene la misma pena. ¿Por qué? Porque en el insulto vos haces enrojecer o empalidecer, o como vos decías recién, se te acelera el corazón, te sale el corazón por la boca, esa sangre que ya circula de esa manera, aunque no salga para afuera, también es sagrada, también es de Dios, tampoco es tuya. Vos no tenés derecho a poner esa sangre a circular, por decir así, de esa manera. Que la raíz de las dos palabras sea la misma, tiene una sabiduría muy, muy profunda. Y nos permite tomar un poquito de conciencia sobre que no es pavada insultar.
Soplar sobre la herida. Yo, con esto de las malas palabras tal cual la conocemos nosotros, es verdad, primero se están diciendo en todos los medios. Entonces ya hay como una aceleración de la sangre, como masivo, diría yo. Pero en algunos casos, este insulto que viene con tanta bronca fue generado por unas malas palabras que no son las malas palabras que nosotros conocemos, sino por una manera de decir y de insultar y de desvalorizar a los demás con mucha altura, diría yo, altura en cuanto al lenguaje. Hay personas que tienen esta capacidad de hacerte bolsa y de lastimarte profundamente hablando con un lenguaje sumamente culto. Entonces, a veces hay palabras que provocan malas palabras con violencia. Digamos, como que intencionalmente nacieron estas palabras dichas con tanta cultura, pero nacieron desde la bronca, desde el odio y desde la descalificación. Es muy interesante eso que acabas de decir, Isa, es verdad, es muy verdad. Y habría que distinguir entre, me parece a mí, entre malas palabras e insulto. La mala palabra, bueno, es la que por ahí uno dice en cualquier circunstancia por algún motivo, que bueno, tampoco, si uno se le evita es mejor. Pero el insulto apunta a descalificar al otro y a que el otro se sienta mal con la palabra que yo uso como un arma de alguna manera. Pero es verdad que uno, para descalificar al otro, tiene también muchas palabras y hasta silencios muy interesantes. Interesantes de sofisticados, digo. Hay una manera muy educada de mostrarle al otro que no existe. Que eso en última instancia es el insulto. Eso es lo que se concreta en un insulto o en una frase muy común ahora entre los jóvenes: vos no existís. Cuando todo lenguaje que apunta a hacerle sentir al otro que no existe es insultante y es descalificante. Y cuando vos a las personas no las tratás como personas y las tratás como un negro, como un rico, como un pobre, como un tipo de derecha, como un tipo de izquierda, cuando la tratás desde la etiqueta que le ponés vos, a lo mejor con razón, y no como persona, ya empezás a descalificarla. Si a eso le agregás la bronca, se genera un proceso muy interesante, que es que vos, con tu manera de hablar, lo vas descalificando ante vos mismo y ante él, de manera que después, cuando le haces daño, ya no te importa hacerle daño, porque en realidad le haces daño a algo que no existe. Esto que se da en la política a veces se da en relaciones muy comunes, en las familias. En las familias a veces hay chicos o padres que reciben permanentemente el mensaje de los demás de no existencia. Todo lo que haces está mal, siempre el mismo, viste que no se puede con vos, ese carácter de miércoles que tenés. Todas esas palabras apuntan a poner al tipo en determinado lugar, y en última instancia se están jugando relaciones de poder. Es probable que aquel que recibe 500 veces al día la expresión vos no servís para nada, termine reaccionando no diciendo vos tampoco, sino con una puteada de aquellas. Y entonces, como vos bien decías, muchas veces la palabrota es en defensa propia de otras palabras muy cultas y muy sofisticadas que ponen al otro en el lugar de no existencia, por decir así. Sí, estoy analizando palabras y sentimientos. Yo creo que para vos la preocupación es más grave, ¿no es cierto? Venía cargado de otras cosas, del clima que estamos viviendo, de la manera en que nos estamos agrediendo, de esta cosa muy pesada que tiene que ver con la agresión, realmente con la agresión que a veces se realiza, como que hay un clima de mala palabra
que va creando un clima de agresión. A mí lo que pasa en el país, con sus más y sus menos, estas cosas siempre han ocurrido, pero me parece que se están combinando una serie de factores. Por ejemplo, me parece fatal combinar el tema de la agresividad con el tema de la coherencia. ¿Qué tiene que ver esto? Hoy en día, ya ser coherente no es tener una serie de valores y vivir de acuerdo a esos valores. Hoy, el coherente es también aquel que no tiene ningún valor y vive de acuerdo a sus no valores. Es como una coherencia al revés. Y entonces, él es coherente con lo que es. Eso es lo peor que puedes decir de una persona. Fulano mató. Bueno, pero es coherente, es un asesino. Entonces, ¿está bien? Entonces, eso de haber convertido la coherencia en hacer lo que me da la gana, y eso como una virtud. Nunca es una virtud hacer lo que me da la gana, es una virtud hacer lo que está bien, no lo que me da la gana. Entonces, la combinación de la agresividad con esta cosa de ver la coherencia como hacer lo que siento, lo que pienso, lo que quiero. Entonces, si me da la gana pegarte un tiro, te pego un tiro. Si me da la gana insultarte, te insulto. Si me da la gana robarte, te robo. Y el tema es que es coherente. ¿Cómo que es coherente? Ser coherente no es vivir de acuerdo a lo que se me da la gana. Y si soy una bestia, vivir como una bestia. Ser coherente es apuntar a una serie de valores que para uno son importantes, que te hacen algo más que una bestia, justamente, y procurar ir creciendo en esa dirección. Hoy en día me da la impresión que para mucha gente todo es aceptable porque es coherente. Entonces, como para él no está mal robar, roba. Pero es muy buen chorro, ¿eh? Lo hace que es una pinturita. ¿Qué tiene de estamos todos locos? Eso es lo que también me parece que va generando un clima de mucha violencia y de mucho desorientación, desconcierto. Sí. Es que cuando empiezan a desaparecer una serie de valores como cosas a las cuales te gustaría ir, te quedás sin brújula. Yo alguna vez lo comenté, siempre me impactó en un libro que leí que cuando llegas al Polo Norte la brújula no te sirve para nada. Cuando te crees que llegaste a un lugar, ya está. Entonces te perdiste. Cuando no hay valores, una aspiración, un sueño, unas ganas de ser algo, entonces, ¿para dónde vamos? La única virtud es ser espontáneo. Y lógicamente el paso siguiente es descalificar a tu vecino, porque si vos no sos nadie, tratás de que el otro sea menos que vos. Para por lo menos sentirte algo. No sé si es muy complicado. Soplar sobre la herida. No. Y generalmente sucede. Algo nos está pasando cuando vamos tanto sobre otro, marcando lo que le falta, marcando lo que te molesta. Muchas veces hay que pensar mucho en uno para darse cuenta por qué a veces uno tiene a algunas personas como container, ¿no? Entonces le tira todo. Y habría que analizarlo, eso a nivel personal, y supongo que cuando uno eso lo hace a nivel político, por ejemplo, habría que ver por qué se critican tanto las cosas que hacen unos u otros, y por qué uno no puede plantear una salida positiva. Entonces, ¿qué estamos criticando cuando criticamos tanto, cuando desvalorizamos tanto? ¿Qué? Si eso a nosotros no nos hace mejor. Ni mejores políticos, ni mejores padres, ni mejores amigos, ni mejores nada. ¿Qué pasa? Se me está juntando esto que estamos hablando con otro tema que me parece que hace un cóctel muy explosivo y que me explica también algunas cosas de la realidad en la que estamos. Otra de las, no sé si decirte frases o qué, que se está instalando, es que
Han aparecido por las injusticias terroríficas en las que vivimos una cantidad de personas que se dedican a ayudar a los demás, gracias a Dios. Y organizaciones sociales, dentro de las cuales hay más o menos violentas y más o menos politizadas. Las que son más politizadas y más violentas empiezan a instalar como una frase o como una idea, no sé bien qué es, que es parecida a aquella que todavía no se acabó, que es que roban pero hacen. Antes se decía roban pero hacen, ahora también se dice roban pero hacen. Y ahora con respecto a determinadas organizaciones se dice, bueno, son violentos pero se ocupan de los pobres y de la promoción social. Como si una cosa habilitara a la otra. Como si hacen habilitara a roban y como si ocuparse de los que padecen injusticia habilitara a ser violento. Nada habilita a ser violento, como nada habilita a robar. Y no podés escudarte en una cosa para hacer la otra. Esto tiene que ver con lo que hablábamos hace un ratito de la coherencia, sí. Y también es una manera de insultar. También es una manera de deteriorar las relaciones entre nosotros y de generar muchas heridas. Es mentira que haya que ser violento para defender a los pobres. De hecho, el 99% de la gente que trabaja por los demás, justamente la más pacífica que hay en este país. Sí. Entre otras cosas, los mismos pobres son pacíficos. Sí. Cuando yo digo, o cuando me pongo en un lenguaje de aceptar la violencia como forma de defender a los pobres, en última instancia lo que estoy haciendo es utilizando a los pobres para ser violento. La pobreza y la injusticia la uso como excusa para sacar adelante o para sacar afuera mi bronca, que vendrá por los motivos personales que sea, o mi bronca, que es una bronca política, y a mí me conviene esto para lograr determinadas otras cosas. Entonces, una vez más, esos pobres que son usados por los ricos para lo que fuera, también son usados por los violentos para sus fines políticos. De ellos no se ocupa nunca nadie.
Soplar sobre la herida. Este es un programa emitido con anterioridad. Soplar sobre la herida. Claro, el hecho de roban pero hacen, son violentos pero ayudan a los pobres. Y yo recordaba lo de Polanski, que ahora que sale a colación nuevamente el tema de que había violado y drogado a una chica de 13, 14 años, cuando volvió a salir estos así a la luz, salió gente a defenderlo, porque era un director importante y es Polanski. Y es increíble. Polanski es un violador y es perverso. Entonces, vamos perdiendo los límites, como justificando por qué es tal cosa o porque a mí me produce tal cosa. Y bueno, esto es como secundario. Entonces, digamos, no neguemos que el tipo es un genio, pero es un perverso y como tal tiene que ser castigado. Exacto. Y como eso pasa, ¿viste? A veces suele pasar con las grandes personalidades, ¿no? O que se tapan las cosas, o que como son tan buenos en tanto, y me da tanta alegría cuando, qué sé yo, juega, canta, toca un instrumento, les justifico el resto. Y yo no sé, ahí nos vamos navegando en aguas muy peligrosas, porque yo digo, hasta a un adulto le cuesta a veces pensar las cosas y tiene que volver a decir, pero ¿cómo? Esta palabra se escribía con acento y ahora no. Es decir, sí, entiendo. Yo creo que los jóvenes, ¿qué hacen? Me están diciendo que no haga esto, pero acá lo justifican porque es fulano de tal. Entonces importa el rango, importa el lugar que ocupo en la sociedad para que esto que hago sea más o menos malo. Eso es lo que a mí por lo menos sentí como un cambio que se fue dando despacito y que hoy me parece que es parte de la desorientación que tienen los más chicos. Fíjate que todo coincide en un punto y es la pérdida de sentido que estamos teniendo de lo que es una persona y del valor que tiene una persona. Y que una cosa es ser una persona y otra cosa es ser un genio del cine. Yo puedo ser un genio del cine o del fútbol y un mal bicho. Y una persona que como persona no es valiosa. ¿Y cuándo una persona no es valiosa? Cuando no respeta a las demás como personas. La persona valiosa es la persona que se relaciona con los demás como personas. La persona que no es valiosa y que vos decís que bicho, que mala persona, es la que agrede, la que rompe, la que saltea, la que viola, la que humilla, la que se apropia de lo que es del otro. Es decir, aquel que actúa sin tener en cuenta que los demás son personas es una mala persona. Aquel que respeta a los demás como personas es una buena persona. Vos no podés, porque sos famoso, actuar impunemente sin respetar las personas de los demás. ¿Podés? Sí, podés. Pero al hacerlo mostrás que serás
el mejor director de cine o el mejor futbolista del mundo. Pero simultáneamente sos un mal bicho, una mala persona. Y lo importante en la vida lo aprendimos desde nuestros tatarabuelos, que nos decían yo soy pobre, y la palabra pobre sonaba como pero de oro, honesto, trabajador, respetuoso, etcétera, etcétera. Ese es como el valor que se pierde y que hace que el insulto no importe, que el robo no importe, que la violencia no importe. El descalificar a los otros como personas y el no tratarnos unos a otros como personas, cada una valiosa y respetable, eso es lo que hace que se pierda la brújula y que no sepamos para dónde ir. Porque si esta sociedad no es para hacernos cada vez más personas, porque hemos perdido la noción de lo que es ser una persona, entonces la verdad que la sociedad no tiene ningún sentido. Y no sabemos a dónde vamos. Cuando te despiertes cada día con el cuerpo de aire y ese olor, feliz del sueño manso de las lilas, sin miedo al movimiento ni al dolor. Cuando ya no tenga casi nada de sangre en la garganta de papel, ni un agrio pez nadando en la mirada, ni quiera más amparo que la piel. Van a ser los días esos barcos de luz que una vez pude escribir, la alegría que hemos olvidado, volviendo por los huesos a subir. Yo me alimento con una quimera en que los ojos al sol verán brillar los brazos de mi padre en las banderas, y una ceniza negra, y una ceniza negra, y una ceniza negra que se va. Cuando me convenza que la suerte me rige a la par que la pasión, y no el temible arcángel de la muerte velando sobre el campo del reloj. Si lo consumado y lo posible tienen siempre la cara del horror, en esta patria de lo inaccesible, en este tiempo olvidado de Dios, yo digo que mis ávidos amores son fuertes y viven más que yo. Son gigantes tenues como flores que alientan a este turbio corazón. Los alimento con una quimera en que los ojos al sol verán brillar los brazos de mi padre en las banderas, y una ceniza negra, y una ceniza negra, y una ceniza negra que se va, y una ceniza negra, y una ceniza negra, y una ceniza negra que se va, y una ceniza negra, y una ceniza negra, y una ceniza negra que se va. Soplar sobre la herida.
Esto de tratarnos como personas me parece que nos da, bueno, podría dar como un metro, un patrón, una referencia, porque si no, una de las cosas que tiene esta realidad en la que vivimos sin valores, o aparentemente sin valores, es que no sabemos cuál es la unidad de medida, quién es mejor, quién es peor, por qué, cuándo. A mí me parece que tomarnos en cuenta y valorarnos como personas, no por lo que producimos, ni lo que nos gusta, ni las habilidades, sino lo que somos capaces de relacionarnos como personas, valorándonos mutuamente, queriéndonos como personas, nos da un punto de referencia, ¿no? Uno puede ver en televisión, por ejemplo, gente que te respeta como público, digamos. Vos estás viendo un programa y te encontrás con alguien que te trata de una manera que te hace sentir una persona, que te hace sentir que tu opinión importa, que lo que fuera. Y después, y podés ver también gente en televisión para la cual no existís y que tiene todo el mensaje permanentemente de que ni tu opinión ni lo que vos hagas o dejes de hacer existe. Aparece también un mensaje en los medios muy jorobado que implica otra unidad de medida que no es la persona, que es cuando vos te sentís valorado por tu capacidad de consumo, por la guita que tenés. Y el mensaje de una cantidad de publicidad, desde las caras de los chicos rubios con ojitos celestes divinos hasta lo que se dice, te va convenciendo de que no solamente tenés poca guita, sino que además sos un tarado por tener poca guita. Te va descalificando como persona porque sos pobre, porque tenés determinado color de piel, porque tenés determinadas costumbres. Hay todo un lenguaje de muchísima publicidad y de muchísima gente que hace televisión, por ejemplo, que tiende a valorar determinados aspectos de las personas y a descalificar otros, pero no a valorarte como persona. Y a nadie le importa lo que vos sos y sentís y el respeto que te mereces. Y que vos igual lo veas parece un justificativo para que te hagan lo que quieran. Pero... Es interesante eso. Estaba recordando hace muchos años, yo iba, no me acuerdo si en el canal 9, no me acuerdo bien, un 7, un programa donde se opinaba. Y iban chicos, uh-huh. Podían ir jóvenes. Entonces yo me fui una o dos veces fui, con un montón de chicos de la parroquia de aquí de Castelar, y éramos varios, éramos 20 por lo menos, a una tribuna en un canal importante, con un conductor muy importante, una conductora no tan importante, pero él sí. Cuando se iba a un corte, cómo manipulaban todo a la gente y decía tal cosa, y peleate con el tal, y peleate con cual, como para darle fuego al programa. Uh-huh. Pero, no sé, sí, realmente éramos bienes de uso lo que estábamos ahí, porque había que decir y de la manera en que ellos te proponían como para que el programa fuera así muy, muy ardiente, muy fuerte, muy violento, si querés. Y realmente después salían de ahí los chicos tan mal, tan sintiéndose que los habían usado, que fue muy desagradable. Pero lo desagradable también es cómo uno se presta. Uh-huh. Total, estás con fulanito de tal, ¿qué te importa si te carga? Uh-huh. Estás en la tele, ¿viste? Y entonces no importa si el otro te trata como a una cosa y no como a una persona. A veces nos exponemos a eso. Uh-huh. Y bueno, es como para analizarlo también. Cuando te escucho hablar de estas cosas, me acuerdo de un texto del Evangelio que se leyó hace poco. Jesús va caminando y junto al camino hay un mendigo ciego. Y el mendigo grita:
Jesús, hijo de David, ten piedad de mí. La gente que acompaña a Jesús lo hace callar. Dice, no molestes. Detrás de ese no molestes hay un supuesto, que es que lo que quiere el mendigo es plata. Si un mendigo grita, ten piedad de mí, el que rodea a Jesús piensa, este está pidiendo guita. Jesús se detiene y pide que lo llamen. El mendigo se tiene que poner de pie para ir hasta Jesús, y cuando llega junto a Jesús, Jesús no le dice, te curo de la ceguera. Le pregunta, ¿qué querés? Jesús no lo vio como un mendigo, pero tampoco lo vio como un ciego. Lo vio como una persona. Y ver al otro como persona es preguntarle, ¿vos qué querés? Porque uno es persona en la medida que puede decir lo que quiere y que puede expresarse. El mendigo, lo que uno veían como mendigo y otros veían como ciego, Jesús lo ve como un hombre, una persona. En esa escena el único que no es ciego es Jesús, porque es capaz de ver las personas. Esta imagen a mí me parece muy ilustrativa de los tiempos en los que estamos viendo. La gente no es zurdo o facho, pobre, rico, rubio, negro. La gente, cada uno es una persona. Te iba a decir, la gente ni siquiera es gente, es una persona. La palabra gente también es descalificadora. A mí me molesta la palabra gente. Nosotros no somos gente, somos un pueblo. La gente es anónima. Un pueblo tiene historia, tradición, valores. Somos personas las que formamos parte de un pueblo. En cambio, la gente es un colectivo anónimo. En palabras, en gestos, en actitudes, se ha instalado entre nosotros el tratarnos como cosas. Porque si yo veo a alguien como negro o como rico, lo estoy viendo como una cosa, no con su nombre, su apellido, su historia, lo que quiere. ¿A quién le preguntamos y nos importa? ¿Qué querés? Estamos tan poco acostumbrados a eso que ni siquiera sabemos la respuesta muchas veces, porque si alguien realmente nos pregunta, ¿y vos qué querés?, probablemente nos quedemos medio callados, porque ya muchísimos hayan perdido hasta la noción de qué quieren, porque nadie se los preguntó y a fuerza de que nadie se los preguntara, ellos mismos terminaron de preguntárselo y simplemente hacen lo que pueden y lo que en ese momento sale. Y han hasta renunciado a soñar con lo que quieren, de miedo a no a soñar al cohete en última instancia, ¿no? Porque después nunca se concretan los sueños. Veo tus ojos en el sol y tu risa a su alrededor, fuego y secreto de este viejo amor. Veo las líneas que van al espejo de nuestra memoria, abrazos que hoy no están aquí. Solo en la ruta con mi cara al viento, solo en la ruta hay un haz de luz. La distancia nos da un lugar. Extrañarte es igual a los silencios de una canción. Si no están, no hay lugar para respirar. Veo el paisaje que queda atrás y el tiempo que pasa veloz. Momentos que pronto se harán realidad. Es una suerte que lejos estés
Es una suerte que existe este amor. Si estuvieras aquí, yo te vería en el sol. Soplar sobre la herida. Lo que pasa es que eso, el poder hacer las cosas así, tratarnos como personas, tenernos en cuenta, supone un clima también que te lo permita. De golpe uno se ve inmerso en los climas, en los apuros, en la bronca permanente que te levantás y escuchás los noticieros y ya te levantás con bronca. Y sabés que vas a tener problemas con el tránsito, y sabés que no vas a poder tomar el tren, y la gente que viaja tanto tiempo y mal, y yo digo, ¿cómo hacemos para poder recuperar esta capacidad, aún en estos climas, de tratarnos como personas? Que por ahí te subís a un colectivo y te pisan, y por apuro por no perder el colectivo, por no perder el tren. Y uno tiene que pararse a pensar, volvamos a encontrarnos ahí. Todos estamos pasando por lo mismo, todos los que viajan. Pero a veces es como hay un clima que eso es lo que a mí me gustaría y realmente recuperar un poco de clima de paz entre nosotros. Sí, creo que ese es el gran desafío y ojalá vayamos lográndolo. Mientras tanto, lo que todos podemos intentar es construir un clima alrededor nuestro, en nuestra casa, con la gente que es amiga, en el pedacito de oficina que nos toca. Creo que nos vamos a empezar a tratar como personas todos, en tanto y en cuanto cada uno encuentre un ámbito en donde sea capaz de reconocerse a sí mismo como persona. Probablemente hemos dejado de tratarnos como personas porque desde hace mucho tiempo, hasta en las familias, empezó a desaparecer el trato como persona. Yo creo que la tarea que tenemos por delante, y ojalá lo que hacemos en Soplar sobre la herida aporte un poquitito a esto, es cada uno en el espacio que le toca y en el que más o menos puede manejar, entre comillas, porque si estoy hacinado en el vagón del Sarmiento es medio complicado, pero en mi casa, cuando llego, en la oficina, en algunos lugares, uno puede generar alrededor suyo un ambiente que le permita ver a los otros como personas que están allí y sentirme a mí mismo también como persona y sentir que el otro me ve con mirarnos a la cara, mirarnos a los ojos y tratarnos como lo que somos. Creo que por ahí uno se pone un poco negativo cuando habla y está mostrando todo lo que está pasando de mal, pero por lo menos mi intención no es que nos quedemos con esta imagen. La intención es seguir marcando que uno no tiene que bajar los brazos. Es decir, la obligación, el deber ser persona, es algo que nos tiene que llevar a mejorar, como vos decís, las cosas que tenemos a mano. Exactamente. Y a tratarnos mejor ya. Las cosas no están bien, pero hay que empezar por lo que uno tiene como posible, que es su familia,
que es su ámbito, que es el barrio, que es el almacén, que es el supermercado, qué sé yo. Todos los lugares por los que uno pasa, que vaya sembrando un poco de sonrisas, diría yo, no estúpidas. De humanidad. Simplemente sentir que yo soy igual a otros y que nos merecemos tratarnos bien. Soplar sobre la herida. Terminamos así otro programa de Soplar sobre la herida. Como siempre, es una alegría este encuentro con Isabel Pisano y con todos ustedes, también con Quique, que está en los controles. Los invitamos a seguirnos en www.soplarsobreLaherida.com, y si están en Facebook, háganse amigos de Soplar sobre la herida. Nos vamos, sí, un poco así apasionados con los temas y con ganas de que todo cambie, ¿no? Que todo nos ayude también. De a poquito lo vamos a ir haciendo. Los invitamos para el próximo programa de Soplar sobre la herida. Soplar sobre la herida. Hacemos Soplar sobre la herida Padre Jorge Oesterhel, Isabel Pisano. Edición Enrique Di Masi.